Y ustedes saben que cuando Jesús estaba aquí en la tierra con nosotros, Él ha estado predicando el Evangelio del Reino, ha estado reuniéndose con los apóstoles, Él ha estado visitando muchas personas, había miles de personas que estaban cerca de Él, y en cierto aspecto también había grupos de personas que querían hacerle rey, ya que vieron las señales y los prodigios, que obviamente ya no se podían negar, pero Cristo Jesús tenía una función muy importante que es ser luz. Jesús es la luz del mundo, amén hermanos. Y luego más adelante, cuando nosotros vemos en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Él nos dice que nosotros somos la sal de la tierra y somos también la luz del mundo. Y hay un trabajo que tenemos muy semejante a lo que ha hecho Cristo aquí en la tierra, que es ser luz. Ya que la luz vino a este mundo, pero los hombres dicen que amaron más las tinieblas que la luz. De tal manera que nosotros ahora estamos yendo al mundo a predicar, a hacer luz, y así como han hecho con el Señor, también nos van a hacer a nosotros. La palabra de Dios nos dice en las epístolas pastorales, si alguno de ustedes quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Y por qué es esa persecución? No es una persecución porque tú pecas, sino es una persecución porque tú eres luz y la gente ama más las tinieblas que la luz. Así que vemos cómo funciona ahora, cómo actúa Jesús en este capítulo 11, ya que tenemos a Jesús ahora contra los líderes religiosos. Y Jesús va a estar delante de lo que son los doctores de la ley y los fariseos. Ahora, si tú y yo tuviéramos que hacer una pequeña analogía entre los líderes religiosos de ese tiempo, los doctores de la ley y los fariseos, y lo trasladamos eso aquí, ¿cuál sería ese equivalente? ¿Quiénes son los líderes religiosos ahora? Pastor, nosotros no somos de la Iglesia Católica, no tenemos al Papa ni el Magisterio. Muy bien. Por la gracia de Dios, nosotros seguimos la Biblia, sola gracia, sola escritura. Pero ¿cuáles serían esos líderes religiosos? Tal vez algunos pastores, ancianos, obispos, líderes, algunas personas prominentes en el mundo evangélico o en el mundo reformado, alguien que tiene su licenciatura, su maestría, su doctorado, su postdoctorado. Y de manera curiosa, ahora tienes a estos doctores de la ley que van a ser confrontados por Cristo. Y no es que Cristo Jesús simplemente está viniendo aquí molesto, es una molestia genuina porque ellos estaban con un pecado muy serio. Y tú sabes que Jesús ha estado delante de prostitutas, delante de gente que había sido traicionera, había cometido traición a lo que es Israel y estaba sirviendo al ejército romano como cobradores de impuestos. Pero él comía con ellos, compartía con ellos. Había gente que estaba arrepentida y obviamente él participaba con ellos porque estaban arrepentidos. Pero ahora, en el pasaje que vamos a estudiar, Jesús está en la casa de un fariseo que le ha invitado a comer y él no quiere ir a comer a su casa. Tienen que rogarle y cuando entra, él es luz y empieza a disipar las tinieblas, a acusar del pecado. Así que hoy, hermanos, en este pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver 3 puntos, que es la invitación que le hacen a Jesús, la confrontación de Jesús hacia estas personas que están viviendo en hipocresía y la respuesta de estas personas. Así que son 3 puntos muy sencillos. Así que acompáñenme, por favor, Lucas capítulo 11, verso 37. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. Hermanos, creo que no nos toma mucho tiempo para darnos cuenta que antes de que comience esta confrontación, Jesús es invitado a comer. Jesús es invitado a participar de la mesa, pero como dice el texto, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Hermanos, y esto es algo que nosotros no debemos dejar pasar. Cuando leemos la Biblia, nosotros reconocemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Amén? Cada palabra. ¿Amén? Y aquí, ¿qué dice? Que este fariseo le rogó. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has rogado? Aparte de a tu esposa o a tu madre. ¿Hay alguna persona aquí que tú le has invitado a comer y le has tenido que rogar? Bueno, resulta que ahora le están rogando a Jesús. No es una invitación que le dicen Jesús, ven y vino. Son líderes religiosos que cualquier persona, al ver a esos líderes, nada más se tengan por dignos de, me invitó a mí. Se sentirían privilegiados, pero Jesús no quiere ir. Tienen que rogarle.
Si tuviera que poner una pequeña ilustración respecto a este ruego, tal vez tú reconoces, hace un tiempo atrás, tenemos a nuestro hermano Abraham, que él estaba habitando en carpas hasta que de repente se le aparece Dios. Y Abraham empieza a compartir con él. Le llama a su esposa, se presenta a través, obviamente, de esos tres seres celestiales. Y empieza a compartir con él. Y Jehová dice, ¿acaso ocultaré a Abraham mi siervo lo que voy a hacer en Sodoma y en Gomorra? Porque yo sé que él va a llamar a sus hijos a que me obedezcan y guarden mis mandamientos. Así que hay un tiempo de compartir, de amistad que tiene Jehová con Abraham. Pero luego ves el contraste, porque cuando vienen estos dos seres celestiales delante de Lot a Sodoma, él también les tiene que rogar que entren a su casa. Ellos no quieren. Y ahora estás viendo de una manera muy semejante que a Jesús le invitan a cenar y tienen que rogarle porque él no quiere entrar a cenar ahí. Tal vez algo que tenga que ir a tu mente es una persona de pequeña estatura, muy bajito, llamado Zaqueo, que se subió a un árbol sicómoro para poder ver a Jesús que pasaba. Y Jesús, al mirarlo, y esto es algo asombroso, Jesús es el que se acerca y le dice, es necesario que hoy pose en tu casa. Él está sorprendido. Ahora, obviamente, nosotros ya sabemos lo que pasó. ¿Por qué Cristo va y pide estar con ese jefe de publicanos ladrón? Es un ratero. Y supuestamente es muy rico ya. Y Jesús va allí porque esta persona había pasado de muerte a vida. Hay arrepentimiento en su corazón. Y hermanos, esto es un contraste total porque estos fariseos no están viniendo a Jesús arrepentidos. Vienen con una convicción creyendo que están bien, creyendo que están purificados, creyendo que tienen una sana doctrina y una sana vida, pero es mentira. Están viviendo engañados. Y ahora Jesús va a hacer luz allí. Así que, hermanos, vemos que dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de adentro. Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Hermanos, empezamos ya en esta invitación y los primeros pasos que da Cristo, ya hay una breve confrontación. Le invitan, le ruegan, entra y lo primero que hacen es criticar a Jesús que no se lavó las manos o no se lavó antes de comer. Tal vez ahora nosotros somos un poco extraños a esas tradiciones judías que tenían. Pero les comento algo, no había un mandamiento explícito en todo lo que es la ley de cómo se tienen que lavar. Entonces, pastor, ¿por qué le están criticando? Bueno, habían tradiciones. Te repito, no era la Biblia, no era la ley, pero habían tradiciones de hombres que tenían que lavarse y no solo una vez, sino eran varios lavamientos de purificación. Hermano, eso no estaba en la Biblia, no estaba en la ley. Pero eran tradiciones que ahora les llevaban a guardarlas como si fueran mandamientos de hombres. Y esto, hermanos, es algo que nosotros mostramos en la doctrina que tenemos en la iglesia. Respetamos y obviamente más vale que vivamos acorde a todo lo que la palabra de Dios nos dice, pero hay cosas fuera de la palabra de Dios que no son mandamientos de Dios y debemos reconocerlos como tal. Es por eso que en la confesión de fe también vamos a ver que de manera clara se distingue qué son las buenas obras. Las buenas obras vienen de lo que es la palabra de Dios. Si hay algo que tú estás haciendo que no está en la palabra de Dios y te estás jactando como si fueran buenas obras, estás siguiendo el camino de los fariseos. ¿Cuáles podrían ser esas cosas? Podrían ser muchas. ¿Te puedo citar algunas? ¿Cuántos de ustedes están el día de hoy sin corbata? No, hermano, en la Biblia no dice que tienes que llevar corbata, pero hay personas que pueden sentirse más piadosas por llevar una corbata. No está en la Biblia. Obviamente, en el consejo bíblico vamos a ver que sí, en la iglesia del Señor merece una solemnidad. Y alguien dice, pero pastor, yo soy más natural, no soy tan solemne.
Y puedes vivir en hipocresía. Tal vez tú vienes a la iglesia en short, pero cuando viene el director de tu colegio estás con camisa y corbata. Ahí sí hay un gran problema. Tal vez hay alguien aquí que me dice, pastor, a veces yo no llego tan puntual, pero Dios no se fija en la hora, se fija en mi corazón. Muy bien. Pero el día lunes llegas muy temprano al trabajo para que no te hagan ningún descuento. Eso es hipocresía. Hay mandamientos que son claros en la Biblia a través de los cuales vemos buenas obras. Hay otras cosas que nosotros hacemos que no están en la Biblia. Ten mucho cuidado, ya sea llevar corbata o cierta vestimenta que podemos tener. Pero hermanos, ellos tenían ciertas tradiciones de lavamientos y ahora critican a Jesús y le dicen, qué extraño que este gran maestro no se esté lavando como se debería purificar. Y Jesús, tan amoroso, porque se requiere mucho amor, hermano, para confrontar. Algunos piensan que toda esta confrontación de los 6 ay que vamos a ver es un Jesús molesto, enojado, airado, que no puede desahogarse más. Hermanos, el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo al que tiene por hijo. Aquí ves azote, hermano. Un azote lleno de amor porque son personas que ni siquiera son creyentes. Así que, hermanos, Él va a hacer luz y les va a decir, miren, ustedes están lavando lo de fuera del vaso, pero lo que está dentro no lo están lavando. ¿Te das cuenta cómo Jesús nos habla, hermanos? Mira cómo nos habla. No se encarga de usar jerga teológica, el griego, el hebreo y el arameo. Te dice, lavan lo de fuera del vaso y lo de dentro no. Hay alguno de ustedes que hoy llegará a su casa y va a ver su plato con una comida muy rica, como lo he visto alguna vez, y se va a fijar, este plato no está limpio. Hay una gran incomodidad. Puede ser un plato, como a veces comemos aquí en Cochabamba, ¿no? Esos platitos de barro. Pero esperamos que esté limpio. No importa que sea un plato muy fino, pero queremos que esté limpio. Y lo que está haciendo Cristo Jesús es ahora hacernos ver con nuestros oídos. Empieza a dar esa ilustración. Dice, ¿acaso ustedes no lavan lo de dentro y solamente lavan lo de afuera? Y les está criticando esto porque les va a decir, ustedes se están preocupando por este lavamiento de manos, pero ustedes son aves de rapiña. Eso es lo que les está diciendo Cristo Jesús. Dice en la parte final del verso 39, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Ustedes están llenos ¿de qué? De maldad y de rapacidad. Si tuvieras que hacer un análisis de esa palabra rapacidad, es porque los fariseos tenían un negocio en su función de fariseos. Iban a las casas de las viudas a orar. Te repito, los fariseos iban a las casas de las viudas a orar. ¿Hay algo de malo con eso, hermanos? ¿Está mal? No, podemos hacerlo. El problema es que Cristo les acusa porque Él sabe la verdad. En otros pasajes Él les dice, ustedes van a las casas de las viudas, hacen largas oraciones, pero están yendo a devorar la casa de las viudas. ¿A qué se refería? Es que estos fariseos oraban largo, y lo que ellos buscaban es aprovecharse de esas viudas y obviamente recibir herencias. Ellos iban a la casa de las viudas, supuestamente a orar por ellas, pero estaban buscando que les caiga un poquito de la herencia de esa viuda. Miren que siempre pasamos tiempo con ustedes. ¿Qué nos dejarán? ¿Acaso no has visto eso en las iglesias de prosperidad? No te están buscando a ti, están buscando lo tuyo. Mucho cuidado con esos malos obreros, como estos fariseos, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe cuando alguien hace una buena obra desinteresada y cuando alguien hace una buena obra porque te están mirando el bolsillo. Están mirando qué puede recibir. Queridos hermanos, nosotros cuando hacemos esas buenas obras tenemos que hacerlas de manera desinteresada. Si tú visitas a un hermano, si tú visitas a una hermana, si oras por alguien, si ofrendas y estás dando a alguien algo, tiene que ser de manera desinteresada. ¿Quién se da cuenta? Dios. Así que Cristo ya les está hablando acerca de eso. Les está diciendo de manera clara, dad limosna de lo que tenéis y entonces todo será limpio. ¿Qué tiene que ver esto con el resto? Hermanos, ellos daban limosna y ofrendaban de lo que habían robado.
de lo que habían tomado de esas viudas, de lo que se habían aprovechado de otras personas. ¿Dios quiere que ofrenden? Claro que sí, pero dad limosna de lo que tenéis, de lo que es de ustedes. Y lo más hipócrita que podían hacer ellos era, después de aprovecharse de esas personas y de sus ofrendas, de eso ofrendaban. Y Cristo se da cuenta. Alguna vez, y bueno, desviándonos brevemente, con esto terminamos el punto de la invitación, pero te das cuenta cómo Cristo termina este pequeño pasaje diciendo, dad limosna de lo que tenéis. Entonces todo será limpio. Arrepiéntanse. Tienen que empezar a dar limosna de lo que es suyo, del fruto de su sudor. Todos nosotros aquí tenemos trabajos, ¿amén? Espero que sí. Si hay alguien desempleado, vamos a orar por ti. Pero es a través de ese trabajo que tenemos que ofrendar nosotros. Y Dios se fija esa calidad. Hermanos, en la iglesia no hay ningún líder, ningún pastor, no debería haber ningún diácono que anda evaluando tus ofrendas. Eso es entre vos y Dios. Pero al mismo tiempo eso es lo más temeroso. Porque el que está controlando la calidad de tus ofrendas, ¿quién es? Es Dios. Y cuando tú veas, hermano, a través de todo el registro bíblico, si tu hermano empiezas a leer desde Génesis, Dios va a estar pidiendo algo muy interesante de su pueblo. Cada vez que ofrendan, Él está buscando que lo hagas con gozo y con alegría. El tiempo de ofrendar es tiempo de celebración. Es más, en los momentos en los cuales Dios pide gran generosidad, Él pide que te alegres tú, se alegre tu hijo, se alegre tu hija, se alegre tu hermano, se alegre el pobre, se alegre la viuda, se alegre el extranjero. Había un año de remisión, obviamente estamos hablando de la ley judía. En ese año de remisión, cada 7 años, o en el año del jubileo, cada 49 años, el año 50, cuando se perdonaban deudas, cuando se liberaban a los esclavos, cuando se devolvían las propiedades, ese era tiempo de celebración. Tú tenías que ser generoso. Y es más, la ley de Dios va a decir en ese tiempo, ¿no? Nadie puede venir a la casa de Dios con las manos vacías. Pastor, Dios pide mucha ofrenda. Hermano, cada uno conforme Dios lo que Dios le haya prosperado. Nada más. Al que mucho, pues dará mucho. Al que tiene poco, dará. Porque lo que Dios está buscando es tu corazón. Y uno empieza a analizar y yo empiezo a ver por qué es todo esto de las ofrendas. ¿Por qué a Dios le interesa? ¿Acaso Dios necesita nuestro dinero? ¿Qué dice la Biblia? El Señor dice que Él es el dueño de todo el oro y la plata en el mundo. Él no necesita tu dinero. Entonces, ¿por qué ofrendamos? Para hacer morir lo terrenal en nosotros. Para que tú y yo seamos generosos y esa avaricia que nos hace retener, la matemos. Aquella persona que no quiere ni siquiera andar en taxi, no, prefiero ir en trufi, no, ni en trufi, voy a ir a pie para ahorrarme estos centavos, ¿no? Que está bien. Luego esa persona que la ves tan ahorrativa, tiene que ofrendar generosamente. Y está haciendo morir lo terrenal. ¿Está siendo disciplinado? Claro que sí. ¿Está siendo ahorrativo? Claro que sí. Pero al ofrendar está diciendo, no me voy en taxi, no me voy en trufi, pero tengo que dar generosamente con una sonrisa en la cara. Está haciendo morir la avaricia en sí. Y eso no solamente es entre nosotros, sino también es como iglesia. Nosotros tenemos que ser una iglesia generosa. Amén, hermanos. Las ofrendas que recaudamos, ¿para qué son? ¿Para que se acumulen? ¿Para que se guarden solamente? No, tienen que ser utilizadas piadosamente. Obviamente hay cierto ahorro, hay un protemplo. Tenemos que apoyar siervos, misioneros, obreros del Señor. Gente que está trabajando desinteresadamente, también tenemos que apoyarles. Pero hermanos, el llamado que tiene Jesús a los fariseos ahora es den limosna de lo que tienen. No del acto que ustedes hacen de ser aves de rapiña, de abusar de las viudas. Háganlo de lo que es lícito. Como más adelante nosotros también vemos en Efesios, ¿no? El que antes hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que luego sea generoso en dar. Y eso es lo que está mandando Cristo. Ahora entramos al segundo punto, hermanos. La confrontación. Vamos a ver qué es lo que dice Cristo y van a venir aquí 6 palabras de juicio. Le llamamos los 6 ay que va a tener Cristo contra los fariseos. En el evangelio paralelo de Mateo, en estos evangelios sinópticos,
se nos comenta a Jesús también confrontando a los fariseos, pero ya no son 6 hay, son 8 hay. Pero hoy estamos estudiando Lucas, así que nos vamos a enfocar en estos 6 hay. Espero que ustedes sean muy tolerantes con el pastor porque no tenemos todo el tiempo del mundo, si no estudiaríamos cada ay y tuviéramos una sesión, ¿no?, donde estudiamos en cada domingo un ay de que Cristo Jesús ha dicho. Pero hoy vamos a hacer un breve resumen. Así que, primer ay, dice la palabra de Dios, verso 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza. Hermanos, y Cristo Jesús empieza esta palabra de maldición, de castigo y de juicio, hablando acerca de las ofrendas. Estos fariseos diezmaban de todo, algo que es bueno, no es malo. En sí, a algunos de ustedes, hermano, no le pregunté, ¿a usted le gusta la llajua? ¿Sí? ¿Con quilquiña o sin quilquiña? El más con quilquiña, pero enterito, no me gusta picado, pastor. Qué bien. ¿Y de dónde sacas tu quilquiña? Bueno, pastor, yo soy más exigente, no me gustan las quilquiñas. Tengo en mi propio jardín de mi cocina allá afuera, chiquitito, en una maceta, mi quilquiñita, para que no le orine ni el perro ni el gato, ahí bien guardada. Amén, qué bien. ¿Y diezmas de tu quilquiña? ¿Qué, pastor? El fariseo sí hacía eso, te comento. Ellos llevaban un registro tan meticuloso, cuando tenían granos, contaban los granos de los cereales, agarraban su quilquiña, por eso dice, ¿no?, de la menta y el comino, lo contaban y decían, ok, ¿cuál es el diezmo que le corresponde? Ahora uno diría, pastor, esos eran buenos siervos. Lo que hacían, te comento, no era malo, era bueno. Pero Cristo ahora les va a dar una crítica muy fuerte porque les dice así, diezmáis la menta, la ruda, toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lo que están haciendo en ser muy cuidadosos en sus ofrendas, bien, pero no están siendo así de cuidadosos con el amor y la justicia. No están amando como deberían amar. No están siendo justos como deberían ser justos. Y ahí obviamente en el pasaje paralelo en Mateo les dice, ustedes están colando el mosquito y se están tragando el camello. Hermanos, ¿cómo estamos en nuestra vida? ¿Estamos haciendo algo así? ¿Colando el mosquito y tragando el camello? Espero que no. Tal vez alguien el día de hoy le diga, hermano, ¿me puedes decir la definición de Trinidad? Y tal vez se te va alguna palabra no apropiada y dices algo que puede tener tendencias heréticas. Y un hermano aquí en la iglesia me dice, pastor, esa no es la palabra apropiada para definir la Trinidad. Tenemos que ser más precisos en nuestra doctrina, pastor. Y yo te voy a decir, amén. Pero tal vez ese hermano que habla de precisión doctrinal no está siendo tan preciso en su vida diaria y está llevando una doble vida. Sin amor a los hermanos, sin justicia. Eso es hipocresía. ¿Y cuál es la palabra de reprensión de Cristo? Es ¡ay de ti! ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? En nuestra jerga ya no se usa tanto. Los judíos conocían bien esa palabra de juicio. Algunos niños acá tal vez conocen esa palabra de sus padres. ¡Ay, Pedrito! ¡Ay! Llegamos a la casa. ¡Ay de ti! Solamente que no te está hablando ahora tu padre. No te está hablando el pastor. Son palabras de Dios. Hermano, ¿quién podrá entrar por la puerta y salvarte de Dios? Ningún pacto con el diablo podrá salvarte de la ira de Dios. Tienes que cambiar. Nada de colar el mosquito y tragar el camello. Seamos precisos doctrinalmente, pero también tenemos que mostrar amor y justicia. Amén, hermanos. Siguiente ay, vemos la palabra de Dios que dice la palabra en el verso número 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. ¿Qué es lo que aman? El reconocimiento público. Quiero que se diga mi nombre. No me han dicho mi nombre, yo quiero que se me reconozca y si no, me voy a otra iglesia que me reconozcan. ¿Qué amaban ellos? Las primeras sillas, que llamen la atención, que se los reconozca.
Y te digo algo, hermano, te estoy hablando a ti, que tú tienes el mismo corazón caído de Adán, al igual que yo. En cierto punto, todos nosotros por nuestra naturaleza caída queremos ese reconocimiento. Buscamos ese reconocimiento. Ya sea un soltero o un casado con su esposa, es que tú no reconoces. O también la iglesia. ¿Qué es lo que Cristo les dice? Ustedes no están amando lo correcto, la justicia y a los hermanos. Ustedes aman el reconocimiento, los primeros lugares, ser saludados en las calles, y eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Hermanos, ¿saben qué? Le damos gracias a Dios porque hay muchas oportunidades de estudio en la iglesia. Podemos capacitarnos los días jueves. Estamos estudiando escatología, hermanos. Antes de eso hemos hablado de teología de pactos, antes de eso teología bíblica. Hemos hablado acerca un poco de eclesiología también, marcas de una iglesia saludable. Estamos buscando crecer doctrinalmente. Pero hermanos, espero que esto no te lleve a un orgullo de buscar reconocimiento. Solo ten cuidado. Nosotros cuando decimos que tenemos una sana doctrina, somos confesionales, es cierto, pero que no se te suba. Como el pastor que me dio un mal testimonio cuando yo era primero o segundo año de creyente, conferencia, y dicen, puede pasar el pastor, tal, y pasa el pastor, doctor, por favor. Creo que fue lo peor que pude escuchar. Dije, ¿cómo? Pero el hecho de ser creyente ya debería llevarnos a humildad. Pero ese mismo error que cometió ese pastor hace 15 años atrás o más, podrías cometerlo tú. Soy reformado, por favor. Bautista confesional con herencia reformada. Todo eso es bueno, pero mucho cuidado con que seas reconocido y menosprecies a otros. La peor manera de introducir la reforma es pues con orgullo. Tú eres el que cree supuestamente, según la reforma, que eres el más vil de los pecadores y que Cristo te ha salvado solo por gracia. Así que mucho cuidado, hermanos. Siguiente hay, el tercero, verso 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y aquí utiliza la palabra hipócrita. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste la palabra hipócrita, hermano? ¿A quién le dijiste hipócrita? No levantes la mano. Esposas no codeen a sus maridos. ¿Cuándo fue la última vez que usaste la palabra hipócrita? ¿Qué significa hipócrita? Alguien que está actuando. Puedes revisar en el griego. Es una palabra que se utilizaba para los actores que se ponían una máscara y empezaban a interpretar papeles. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Es una palabra muy dura. Hace rato les dijo necios, hipócritas. Son palabras duras que da alguien que ama, porque tienen que ser corregidos. Recuerda que Jesús es la luz y las tinieblas van a sentir su efecto. Así que él tiene que hablar, son necios. Hermano, esa palabra necio es una palabra en español que han buscado para no decir tonto. Casi podría hasta traducirse, suena más ofensivo, estúpido. Pero es decir, ¿acaso no tienes tus sentidos cognitivos? ¿Tu cerebro no funciona? Es eso lo que está tratando de comunicar Cristo al decir necios, hipócritas. Y es tan duro porque en la hipocresía ellos saben que están mal, pero prefieren vivir de esa manera. El actor sabe que está actuando. Ellos saben que están viviendo en pecado. Saben que se están tragando el camello y están colando el mosquito. Y es por eso que Jesús es muy duro con ellos. Dice que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Así que aquí aplica el tema de purificación. Los judíos no podían tocar muerto, ¿está bien? Y ahora, obviamente, como se guardaban de tocar muerto, Jesús les dice, ¿saben qué? Ustedes se guardan de tocar muerto, ¿verdad? Sí, pero ustedes son sepulcros. Ustedes son como esos sepulcros que por fuera se ven con pastito verde, la gente se echa ahí, hace su picnic y por debajo hay cadáveres que se están pudriendo. Esos son ustedes. Ustedes llevan la contaminación. Por fuera se ven puros, por dentro están podridos. Es una represión muy dura de Cristo, pero es una represión real. Se muestran por fuera algo que no son.
Y hermanos, tal vez alguien diga aquí en la iglesia, pastor, amén, gloria a Dios, así los hipócritas deben ser erradicados de la iglesia. Amén. Pero ¿sabes qué dice Pablo en Romanos capítulo 12? En Romanos capítulo 12, cuando Pablo dice que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, nos empieza a hablar de cómo tenemos que funcionar en la iglesia. Acompáñame rápidamente, por favor, allí, Romanos capítulo número 12. Y lo que dice es esto, la palabra de Dios, verso número 10, Romanos 12, 10. El amor sea sin fingimiento. ¿Cómo tiene que ser el amor entre hermanos? La palabra griega que se usa aquí es sin hipocresía. Anhipócrites. Esa es la palabra griega. Si lo hubieran traducido más literal, hubiera sido que nosotros nos tenemos que amar unos a otros sin hipocresía, hermanos. Verso 9, por si acaso. El amor sea sin hipocresía, sin fingimiento. Y esto está hablando a la iglesia junto cuando les habla de sus dones. Fácilmente podríamos caer en esa hipocresía, hermanos. Tenemos que amarnos sin fingimiento, sino un amor genuino. Poder corregirnos unos a otros, reprendernos unos a otros, ejercer nuestros dones y servirnos unos a otros. Avancemos, hermanos. Dice la palabra de Dios, verso 45. Esto, hermano, lo vamos a llevar en el punto final, en parte de la respuesta, ¿ok? Les dije en el punto 1 que vemos la invitación, en el punto número 2 vemos la reprensión de Jesús y esos 6 hay, y en el punto número 3 la respuesta. Esto es parte de la respuesta que le dan. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Le están diciendo, Jesús, todo eso que has dicho a los fariseos, amén, bien dicho. Pero nosotros somos intérpretes de la ley, los escribas. Y en lo último que has dicho, creo que nos has mencionado, así que Jesús, cuidado, porque tal vez pueden pensar que a nosotros más nos estás atacando. Es a ellos, a los fariseos. ¿Y qué responde Cristo? Él le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Esto hablaba de las cargas de todos los mandamientos, leyes y tradiciones de hombres que les daban a todos, pero ellos no las cargaban ni con un dedo. Otra vez hipocresía. Pedían algo que ellos no hacían. Hermanos, no puedes engañar a Dios si tú pides algo que no haces. No puedes engañar a Dios, no te puedes engañar a ti mismo. Tú sabes la verdad. Y te digo algo, la gente en tu entorno, cerca, sabe también de tu hipocresía. Y tiene un efecto en ellos. Les estás mostrando que así se puede vivir. Los primeros que se dan cuenta de cómo somos son nuestros hijos. Ellos saben realmente quién eres tú. Tus mentiras, tus alegrías, tus falsas alegrías. Ellos conocen y Dios también. Así que, hermanos, aquí esta acusación también les va a afectar a los escribas, aquellos que están conociendo bastante la ley. Ellos tenían muchos de ellos que copiar, eran como los abogados en ese tiempo. Y para ellos también va. Cristo Jesús los reprende duramente. Ellos están mandando cosas que no hacen. Y hay un juicio a los expertos, no solamente en la ley, expertos en hipocresía también. Siguiente hay, verso 47, hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por esto la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación.
Este es el ay que Cristo se toma un tiempo más extenso en explicar. Aproximadamente tenemos ahí 5 versículos que Cristo se enfoca en hablar de este ay. En el resto parecían pequeñas menciones. ¿Por qué se enfoca tanto aquí? Déjame explicarte. Les empieza a decir, ay que ustedes edifican sepulcros. ¿Recuerdan de dónde conseguían su dinero estas personas religiosas? No lo conseguían de manera lícita, abusaban de la gente, se aprovechaban de las viudas y con todo ese dinero diezmaban y ofrendaban. ¿De dónde sacaban todo su dinero para estos fines, entre comillas, piadosos? De su sistema político religioso. O sea, su manera de conseguir dinero ya estaba mal. Y ahora ellos con ese dinero mal habido hacen, entre comillas, buenas obras para quedar bien delante de los hombres. Edificando sepulcros, gastando dinero y recursos, sepulcros para los profetas muertos. Y Cristo está molesto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos, así como sus padres habían matado a estos profetas, ustedes igual son enemigos de Dios. Si esos profetas estarían vivos, ustedes los matarían. Es más, el siguiente pasaje, quieren matar a Cristo, para que veas que realmente no estaban arrepentidos. Corazones que no reciben la palabra, pero quieren aparentar delante de otros piedad y gran generosidad, pero que es mentira. Y es por eso que Cristo está muy molesto con ellos. Igual como sus padres han rechazado, ellos también rechazan la palabra. Hermano y hermana, yo aprecio mucho tu presencia el día de hoy aquí. Y que puedas venir los días miércoles de oración, los días jueves de estudio bíblico, cuando vamos a evangelizar, los días sábados, cuando hacemos una conferencia. Aprecio mucho también que en los cultos unidos tú puedas venir y en las actividades, que podamos estar ofrendando y apoyando y expandiéndonos. Pero mi pregunta es, ¿tú recibes genuinamente la palabra? Este es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Genuinamente lo recibes? Empecemos. Primero, ¿lees todos los días? Si no lees, entonces no hay nada que puedas recibir. Estás leyendo cada día. Cuando lees y ves cosas que chocan con tu vida, ¿cambias tu vida o no? Cada vez que tú no cambias tu vida en aspectos que la Biblia te manda que cambies tu vida, estás siendo rebelde a la palabra de Dios. Estás rechazando la palabra de Dios. Y lo que Cristo ataca a ellos es eso. Ustedes se la saben de memoria la Biblia, pero no la viven. Están en directa rebeldía, están rechazando, están en su corazón, hubieran matado a esos mismos profetas y de paso les levantan sepulcro. Eso es algo muy perverso, hermanos. Sexto ay, y con esto vamos a terminar este segundo punto de la predicación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Hermanos, son expertos en quitar la llave de la ciencia. La ciencia no es mala. El conocer, el saber, el estudiar, pero tristemente estos hombres eran un precedente de mira cuántos saben y cuán hipócritas son. Mira cuántos saben y cuán poco viven. Mira cuántos saben y cuántos títulos tienen y cuán podridos están. Si es así, yo no quiero saber más la Biblia. Eso es lo que pasaba con la gente. Eso es lo que produce un mal testimonio. ¿No escuchaste eso tú, al igual que yo, hermano? Gente que tú quieres que crean y te dicen, yo no quiero ser cristiano porque todos los cristianos son unos. Es eso lo que está atacando Cristo. Tú no vas a ver a Cristo Jesús parado en el templo diciendo, ¡ay de vosotras prostitutas, cobradores de impuestos! No. ¡Ay de ustedes paganos, bárbaros! No. Pero Cristo Jesús se para y dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! No se puede andar de la mano con Dios y con el diablo. No se puede. Pero eso es lo que tratan de hacer.
Mucho cuidado, queridos y amados hermanos. Hace años atrás cuando empecé a trabajar como pastor, tenía una manera en la cual trataba de filtrar la gente que trabajaba en la iglesia. ¿A qué me refiero? Hay líderes, maestros y demás, que yo cuando entré como pastor me di cuenta que no deberían estar. Y decía, no, de estas 10 personas, yo personalmente quisiera 5 las veo con integridad. Las otras 5 no tengo paz para que estén trabajando conmigo. ¿Cómo puedo hacer para filtrar? No me gustaría decirles fuera, porque quiero que cambie su corazón. Así que me propuse hacer lo siguiente. A estas 10 personas que trabajan, hagamos algo. Vamos a leer la Biblia todos los días. No les voy a decir que lean 10 capítulos, lean un párrafo. También vamos a dar un libro para leer. Un libro bien sencillo. Lean un capítulo, nada más, por semana. Y luego nos reunamos y en nuestra reunión de líderes voy a preguntarles, ¿han leído su Biblia? ¿Han leído el libro? Muy bien. Solamente si ustedes se mantienen así van a poder permanecer en el grupo de líderes. Si ustedes dejan de leer su Biblia y no están leyendo el libro, no es de que los voy a sacar a la primera. Les voy a decir, lean. Pero si hay mucha repetición de que me dicen que no están leyendo su Biblia y no están leyendo el libro, yo no los voy a sacar. Ustedes se van a sacar. ¿Y sabes qué pasó? Creo que fueron 2 personas que se salieron de esa manera. No estaban leyendo su Biblia y tampoco el libro. Pero no me preocupó eso. ¿Sabes qué me preocupó? No puedo revelar nombres, pero sí se me parte el corazón al saber que había una persona que, te digo algo, leía su Biblia todos los días. Leía el libro. Y si yo ponía más tareas, y hermanos, siguiente requisito, todas las semanas evangelizan y discipulan, ¿sabes qué? Esta persona lo iba a hacer. Leer su Biblia, leer el libro, evangelizar, discipular. Y se me parte el corazón porque era la persona más dura, porque podía hacer todas esas cosas y vivir una doble vida. Estaba andando en una relación con una persona inconversa. Como dice la Biblia, estaba andando en yugo. Hermanos, era una persona que tenía 2 vidas, una en la iglesia y otra fuera de la iglesia. La definición de hipocresía. Y lo que más me preocupaba es que podía leerte la Biblia, podía pasar seminario, podía discipular, evangelizar, hacer reuniones femeniles, reuniones de niños, pero vivir una doble vida. Que el Señor, hermano, te guarde que tú no seas esa persona. Tenemos que estar de manera exclusiva con Dios. Y serías un hipócrita porque tú estás esperando casarte si eres soltero o estás casado y algo que requieres de tu pareja es que cocine bien, ¿ha dicho alguien? No. ¿Qué es lo que requieres de tu esposo o de tu esposa? Exclusividad. Es esa exclusividad. Tú y yo y tú, nadie más. Puedes hacer quemar el arroz, no pasa nada. Pero hay una exclusividad. ¿Qué requiere de ti Dios? Él es fiel. Él demanda exclusividad. Así que, hermanos, finalizamos con la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que recibió Cristo? Tenemos 2 respuestas, una negación respetuosa y luego una negación agresiva. Van a negarse. ¿Cuál fue la negación respetuosa? La del verso 45. Después de que Jesús se levanta y a todo pulmón dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Primera respuesta muy respetuosa, no muy políticamente bien. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, maestro. ¿Viste? Ya empiezan con un buen título. Que un escriba o que un fariseo te reconozca como maestro sin tener toda esa carga académica y es algo muy bueno. Así que políticamente muy respetuosos. Oh maestro, ¿no? Maestro. Cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Pastor, toda esa predicación muy bien, es para otros, ¿verdad? No es para mí. Dios sabe si es para ti y tú sabes si es para ti. Esa respuesta muy políticamente buena no era la apropiada.
Y Cristo tiene que continuar con su mensaje duro, porque Él está pidiendo que vivamos exclusivamente y de manera santa para Él. Así que hay una respuesta muy respetuosa. Los intérpretes de la ley le van a decir eso, ¿no? Y hermanos, Cristo continúa repitiendo. Es una manera a través de la cual Dios está buscando llamar la atención. Si tú escuchas por alguna razón que un mismo mensaje te está llegando una y otra vez, no es casualidad. Hay algo, hay alguien detrás de todo esto. La obra del Espíritu Santo, Dios mismo. Si estás escuchando un mismo mensaje una y otra vez, tal vez Dios te está queriendo decir algo. Así que hermanos, hay una respuesta muy respetuosa, pero igual está mal. Y Cristo va a continuar repitiendo, ay de vosotros, ay de vosotros. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Acaso no bastaba con un solo ay? Oye, okay, que diga ay, ¿no? Y una frase. ¿Por qué 6 ayes? 6 palabras de juicio. ¿Por qué en Mateo 8? Hermanos, tenemos corazones tan duros que necesitamos repetición, repetición, repetición y repetición. Es así como Dios obra en nuestras vidas. Así que aquí ves una constante repetición porque eso requería este pecado. Siguiente respuesta, ahora pasan de la respuesta de la negación respetuosa a una negación agresiva. Dice el texto, verso 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera o a acecharle en otros pasajes y a provocarle a que hablase de muchas cosas, preguntar cosas precisas para luego acusarle, hermanos. 54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Hermanos, ¿te das cuenta del gran cambio que hay? Un contraste total. Cristo Jesús en la casa de los fariseos y ahora ellos le quieren matar. Hablemos, interroguemos, preguntemos, en algo le vamos a hacer pisar el palito para ejecutarlo. ¿Y en la casa de Zaqueo cómo fue? ¿Cómo fue en la casa de Zaqueo? Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Y por qué está alegre ese hombre? Ha regalado la mitad de su casa, de todo. Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús, verdaderamente la salvación ha entrado a esta casa. Alegría, felicidad cuando hay arrepentimiento. En el otro pasaje, muerte, condenación y negación a arrepentirse. ¿Qué hace Cristo después? Le queda advertir al resto de la gente. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y dice levadura porque es contagiosa. Hermano, tal vez hay alguien aquí que me diga, pastor, por la misericordia de Dios, por su pura gracia, yo humilde, vil pecador, pongo ceniza en mi cabeza. Gracias a Dios creo que no estoy viviendo en pecado. Confieso todos los días, me golpeo con una piedra en mi pecho y desde lejos digo, Señor, sé propicio conmigo, pecador. Hermano, amén, estás en casa. Ese es el cristianismo. Pecadores que se arrepienten cada día. Pero ¿sabes cuál es la advertencia? En el siguiente capítulo dice eso Jesús. Verso 1 del capítulo 12. En esto, juntándose por millares a la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Hermano, entonces, si tú eres ese hombre por la misericordia de Dios fiel, sin hipocresía, conoces gente que es hipócrita. Guárdate, aléjate. Marca el pecado. Ya Cristo te dejó un precedente cómo tienes que actuar con los hipócritas. Debes hablar y debes ser luz. Así como Jesús es luz, tú también eres. Vosotros sois la sal de la tierra. Sois la luz del mundo. En ese contexto, ¿qué significa? Se nota la diferencia que hay cuando hay pecado y estás tú ahí. No estás tolerante, no ríes con ellos, no juegas con ellos, marcas el pecado. Se nota. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes, ¿cuántos varones aquí cocinan? ¿Cuántos no cocinan?
Puedo levantar yo mi mano diciendo, a mí me gusta cocinar, me desestresa mucho. Pero ¿sabes qué? El más inexperto aquí, el que diga, pastor, yo apenas hago quemar el agua cuando la haga hervir, el más inexperto, ¿sabes qué? Se va a dar cuenta cuando su mujer cocina con sal y sin sal. Se nota, eso es lo más básico. ¿Por qué dice la Biblia que nosotros somos la sal del mundo? Se nota, se percibe, es obvia esa diferencia. No solamente es una analogía que habla acerca de preservación o la sal como símbolo del pacto que pasa el fuego y no se quema. No, se nota tu diferencia. Si la sal deja de ser salada, ¿para qué sirve? Hermano, ¿para qué sirve la sal que no es salada? No, es tierra. Es eso. Así que hermanos, ahora nosotros somos llamados a ser la luz del mundo. ¿Viste cómo Cristo Jesús confrontó? Tú también tienes que confrontar en amor. No es estar pasivo, es confrontar. ¿Y sabes qué? Va a haber casos como el de Zaqueo, que Dios va a traer arrepentimiento y va a haber celebración. Has sido luz, conversión. Pero va a haber casos también donde tú vas a ser luz y no va a haber conversión, va a haber dureza y tú tienes que perseverar marcando el pecado y advertir a los que están cerca. Guarda tu distancia, hermano, porque la hipocresía es contagiosa. Hermanos, algunos de aquí han venido alguna vez a la iglesia con su barbijo, ¿no? Tengo que cuidarme, pastor, tal vez pueda contagiar a alguien. Está bien. ¿Qué barbijo es suficiente para la hipocresía, hermano? No hay. Y más vale que más de lo que te has cuidado de una pandemia o ciertos virus, guárdate de la hipocresía. Y no quiero ser hermano ligero con eso. Aléjate, no estés con ellos, no pases tiempo con ellos. Uno de los padres de la iglesia, recuerdo que estaba en un baño público. Y cuando entró uno de los falsos maestros, ¿qué hizo este padre de la iglesia? Salió del baño público. ¡Vámonos fuera! Ha entrado el hereje. Cuidado, se nos caiga la casa encima. Son un poco extremistas, ¿no? Pero hermano, sé cuidadoso. Esas malas y perversas influencias de la hipocresía son pegajosas. Ten cuidado. No la toleres en tu casa, no la toleres en tus hijos, no la toleres en tu familia. Marquemos el pecado. Amén, hermanos. Finalmente, hermanos, así como Cristo es la luz, ahora nosotros somos llamados a ser luz. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5, que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Prediquemos el evangelio, hermanos. Y saben, la Biblia dice que tú eres luz. Es algo natural que sale. Si no eres luz, hermano, no estás cumpliendo el propósito por el cual existes. Eres luz. Se espera que ilumines. ¿Dónde se coloca la luz? En el lugar más. No se esconde. Porque, hermanos, estamos llamados a predicar el evangelio. Y en el evangelismo, ¿qué hacemos? Mostramos el pecado. Apuntamos el pecado y mostramos la gracia de Cristo. Ese es el trabajo privilegiado que tenemos, hermanos. Mostrar que Dios ha cambiado nuestros corazones de las tinieblas a su luz admirable. Seamos esa luz, hermanos. Eso no tiene precio. Les comento que hice una pequeña indagación. Porque hoy disfrutamos la luz del sol, ¿verdad? Tenía una pregunta muy interesante. ¿Alguna vez se hicieron la pregunta, qué pasara si no hubiera la luz del sol y tuviéramos todo el día que iluminar todo el planeta Tierra con electricidad, obviamente a través de diferentes métodos científicos por los hombres, ¿no? El hombre decide realizar una estructura tan magnífica que ya que hay la ausencia del sol, vamos a iluminar la Tierra por un solo día, ¿ok? Imagínate ese cuadro nada más, como si fuera de ciencia ficción. La pregunta que yo tuve es, ¿cuánto sería la luz de la factura de la luz? ¿Cuánto será que podría costar solo el costo de iluminar la Tierra por un día? Si no hubiera el sol. ¿Cuánto te sale a ti la factura en tu casa, hermano? ¿100 bolivianos? ¿50 bolivianos? ¿200 bolivianos? ¿Alguien tiene alguna fábrica textil? 1000 bolivianos, pastor.
¿Cuánto saldría iluminar la tierra, hermanos? Según cierto cálculo que se puede hacer, un día de luz debería costar al hombre 17 trillones de dólares. No te estoy hablando de millones, decenas de millones, ni centenas de millones. No te estoy hablando de 1,000 millones, ni de 10,000 millones, ni de 100,000 millones, que para algunos eso ya es billón, ¿no? Te estoy hablando acerca de, ¿cuánto te dije? 17 trillones. Hermanos, sería un costo muy elevado, ¿verdad? Que no nos damos cuenta del precio. ¿Cuál ha sido el precio para que tú seas luz, hermano? Que eras tinieblas. Tú y yo hemos nacido en tinieblas. Éramos tinieblas andando. ¿Cuál ha sido el precio para transformarte de las tinieblas a la luz? La preciosa sangre de Cristo, su vida, muerte y resurrección. Es un precio infinito. 17 trillones es un grano de arena, es basura. Seamos luz, hermano. ¿Quieres hallar el verdadero gozo y la alegría? Sé luz o sé miserable. Sé luz, confronta el pecado así como Cristo lo ha confrontado. Vamos a orar, hermanos.